Hola, en este análisis te invitamos a ti y a nuestra comunidad a ir más allá de la burla fácil que suelen generar las teorías de la conspiración. Estamos acostumbrados a pensar en la geografía como una ciencia empírica y concluyente, una ciencia de coordenadas exactas, de geoide y de geodesia. Pero en los últimos años hemos sido testigos del sorprendente auge de un movimiento que niega esta realidad fundamental, el resurgimiento de la teoría de la Tierra plana. La geografía, en su campo crítico, no solo es el estudio de la forma del planeta, sino también de cómo se construye y se ejerce el poder a través del conocimiento espacial. La Tierra plana es hoy más que una creencia cosmológica errónea, es un síntoma social, político y una geografía de la desconfianza. Nos permite analizar la crisis epistémica que vivimos, donde la verdad científica se equipara a una simple opinión. Nuestro propósito no es debatir la forma de nuestro planeta. La ciencia es clara y el consenso es unánime. La Tierra es un geoide, un esferoide oblato. Nuestro objetivo como analistas críticos es usar este fenómeno anacrónico como una poderosa lente de la geografía humana y política. Vamos a desentrañar los mecanismos sociales, los discursos políticos y las arquitecturas digitales que han permitido que una idea refutada hace 2500 años resurja con tal vigor, convirtiéndose en un tema de estudio serio para sociólogos, politólogos y geógrafos. Antes debemos entender un par de cuestiones. ¿Por qué algunas personas creen que la Tierra es plana? ¿En qué se basan? Para un observador externo, la creencia en la Tierra plana puede parecer absurda, pero desde la óptica de la geografía humana y la psicología social, es una respuesta profundamente lógica a ciertas ansiedades y dinámicas sociales contemporáneas. La pregunta clave no es cómo pueden creerlo, sino qué obtienen al creerlo. Lo vamos a ver en 3 puntos. Primero, la construcción de la identidad élite. El motor más potente es la necesidad de pertenencia y la construcción de una identidad superior. El creyente, al rechazar el consenso científico global, se autoasigna el estatus de despierto o libre pensador. Se sienten parte de un grupo exclusivo que posee una verdad oculta, lo que les proporciona un fuerte sentido de superioridad epistémica sobre la masa engañada o las ovejas. Ese aislamiento se ve reforzado por las cámaras de eco digitales. Como documentan investigaciones como la de Kevin Roose, los algoritmos de recomendación en plataformas de video no solo difunden la desinformación, sino que actúan como un mecanismo de reclutamiento, dirigiendo a los usuarios a comunidades donde su nueva creencia será validada y protegida. Segundo, la búsqueda de la certeza en la ansiedad. El geógrafo David Harvey nos proporciona la clave del contexto. La comprensión espacio-tiempo en la era digital genera una intensa ansiedad cultural. El mundo es demasiado complejo, demasiado rápido y las élites parecen inaccesibles o incontrolables. La teoría de la Tierra plana ofrece una narrativa sencilla y totalizadora que es paradójicamente tranquilizadora. Si todo es un fraude, al menos tengo una explicación simple de quién lo hace y por qué. Es más fácil aceptar un engaño global que enfrentarse a la complejidad de la física cuántica, la relatividad o la crisis climática. El disco plano es una geografía moral simple. Tercero, la desconfianza y el rechazo a la experiencia. Esta creencia es la máxima expresión de la desconfianza institucional. Se basa en la premisa de que todas las grandes instituciones, la NASA, los gobiernos, las universidades, están conspirando para mentir sobre el planeta. Esta desconfianza se convierte en una metodología. El creyente prioriza la intuición y el experimento casero sobre el conocimiento académico, rechazando la necesidad de experticia o validación. Si un experimento simple como mirar un láser a través de un cuerpo de agua parece mostrar que la Tierra es plana, la conclusión debe ser que la ciencia miente, no que el experimento ignora variables como la refracción atmosférica o la escala. Esta disonancia cognitiva es crucial. Cuando la evidencia, como la existencia de usos horarios o el sol de medianoche, contradice el modelo plano, el creyente no abandona la teoría, simplemente añade otra capa de conspiración. Por ejemplo, el sol es un foco y es controlado, para proteger su creencia central y su identidad de grupo. La fe en el engaño siempre precede a la prueba. Antes de seguir con este análisis sobre la teoría de la Tierra plana, si te está gustando este video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte contenido. Sigamos con el análisis. El movimiento terraplanista moderno, o Flat Earth en inglés, es un producto directo de los sistemas de la información contemporánea. Su auge no se explica sin la existencia de Instagram, Facebook, TikTok y otros ecosistemas de contenido. Como señala el sociólogo y politólogo Charles Tiley en sus estudios sobre la acción colectiva y la formación de movimientos, el éxito de cualquier desafío al status quo depende de la habilidad de los activistas para movilizar recursos, acceder a repertorios de acción y, crucialmente, construir redes de confianza.
Internet proporcionó estos tres elementos de manera instantánea y global. Los algoritmos de recomendación se han convertido involuntariamente en la principal herramienta de reclutamiento. Investigaciones periodísticas como las reportadas por Kevin Roose en The New York Times han documentado la ruta del conejo. Un usuario que comienza viendo documentales sobre cohetes puede ser progresivamente dirigido a través de videos sugeridos hacia contenido que cuestiona la NASA, para finalmente aterrizar en vídeos que prueban que la Tierra es plana. Este fenómeno resuena con los análisis del geógrafo David Harvey sobre la comprensión espacio-tiempo en la posmodernidad. Harvey argumenta que la aceleración y fragmentación de la vida moderna, facilitada por la tecnología, puede generar una profunda ansiedad cultural. Las teorías de la conspiración, al ofrecer una verdad singular, totalizadora y oculta, proporcionan un ancla de certeza frente a la complejidad del conocimiento experto y la realidad fragmentada. La Tierra plana se convierte así en una geografía moral, donde el espacio plano es el espacio de la verdad y el espacio esférico es el espacio del engaño de la élite. La médula del movimiento es la desconfianza institucional. No se trata solo de la forma del planeta, sino de la negación absoluta de la autoridad científica, gubernamental y mediática. Esta negación es un mecanismo de construcción de identidad. El individuo que despierta a la verdad plana se autootorga una superioridad epistémica sobre las masas engañadas. Este proceso de autoselección y aislamiento en una cámara de eco fortifica la creencia contra toda evidencia externa, transformando la geografía en un campo de batalla ideológico. El verdadero peligro social y político de la Tierra plana reside en la metodología de rechazo a la evidencia que promueve. Una vez que se acepta la premisa de que los expertos nos mienten sobre algo tan fundamental como la forma del planeta, se legitima el rechazo a cualquier otro conocimiento experto o consenso científico. Es en ese punto que las teorías de la conspiración se convierten en una plantilla política. El geógrafo político Robert Sachs, en su obra sobre la territorialidad y el poder, explica cómo los grupos sociales definen su identidad a través del control simbólico y físico de un espacio y del conocimiento sobre ese mismo espacio. Al crear un territorio conceptual de la verdad oculta y de la investigación independiente, los terraplanistas trazan una frontera nítida que separa a los librepensadores de los borregos que aceptan la NASA. Esta narrativa es crucial para el populismo contemporáneo. Filósofos políticos como Chantal Mouffe analizan cómo la política populista opera mediante la construcción de un antagonismo: el pueblo virtuoso versus las élites corruptas y globalistas. La Tierra plana encaja perfectamente en esa dicotomía. Es el pueblo, el individuo que piensa por sí mismo, desenmascarando a la élite, la NASA, los científicos, los políticos, etc. La forma del planeta se convierte en un símbolo político de resistencia cultural contra el establishment globalizado y académico. Los medios de comunicación han sido testigos de esta peligrosa convergencia. Reportajes en The Washington Post y análisis académicos como los de Joseph Uschinsky sobre la naturaleza del pensamiento conspirativo confirman que la adherencia a la Tierra plana a menudo coexiste con otras formas de negacionismo: negación climática, movimientos antivacunas y desconfianza en la cobertura electoral. La base común es la suspensión del conocimiento experto en favor de la investigación personal sesgada. Si el gobierno miente sobre el clima, si miente sobre las vacunas, ¿por qué no mentiría sobre la forma del planeta? El rechazo a la geodesia es, en esencia, un rechazo a la modernidad científica. El rechazo a la geodesia es la punta de lanza del negacionismo. Es una epistemología de la insurrección. Como ya explicamos, el creyente rechaza la experticia académica y la complejidad a favor de la intuición simple. El geógrafo político Robert Sachs explica que al controlar el conocimiento geográfico, estos grupos buscan territorializar su ideología. La forma del planeta deja de ser una cuestión de ciencia y se convierte en un símbolo político de resistencia contra el sistema. Surge entonces el discurso de la NASA corrupta. El argumento central es que la NASA es la principal responsable del engaño, a menudo acusada de malversar miles de millones de dólares para sostener la farsa espacial. Esta explicación, aunque simple y sin pruebas, funciona como una herramienta poderosa para canalizar la desconfianza ciudadana hacia el gasto gubernamental y las instituciones científicas. Es una narrativa de fácil digestión que justifica el excepcionismo radical.
Detengámonos en algunas de las geografías que proponen los pertenecientes al movimiento conspiranoico del terraplanismo. El modelo de la Tierra plana más aceptado es la proyección azimutal equidistante centrada en el Polo Norte. En este mapa, crucialmente, la Antártida no es un continente, sino un gigantesco muro de hielo que rodea el perímetro entero del disco. Este muro es el punto de articulación de la conspiración, es el lugar donde el gran engaño se hace físico. Desde la perspectiva de la geografía cultural y política, este muro de hielo es una poderosa metáfora de control. El teórico cultural Edward Said, en su análisis sobre cómo Occidente representó y por ende controló el Oriente, nos enseña que la representación geográfica es una herramienta de poder. En la mente del terraplanista, el muro de hielo es la frontera impuesta por el gobierno global o la élite masónica para ocultar la verdad y evitar que la gente explore las tierras más allá que supuestamente existen. Es el límite físico de su conocimiento oprimido. Esa obsesión con una frontera de control resuena con la antropología del miedo. Al no poder explicar fenómenos complejos como la gravedad o la geodesia, los terraplanistas recurren a un enemigo visible, la barrera, la conspiración. El periodista científico y astrónomo Phil Plait, conocido como The Bad Astronomer, ha pasado años desmantelando estas ideas, destacando la paradoja de la complejidad, las evidencias de la Tierra esférica, como la curvatura del agua, las constelaciones en diferentes hemisferios, la existencia de los usos horarios, el efecto Coriolis, entre otras, son sencillas de observar, pero requieren un marco científico para ser interpretadas correctamente, un marco que los negacionistas rechazan. En este sentido, la Tierra plana crea su propia geografía de la fe. No se basa en la observación empírica, que de hecho refutaría su propio modelo, sino en la fe inquebrantable en la conspiración. Los experimentos que realizan para probar la planicie, como la nivelación de grandes distancias con láser, siempre son interpretados a través de un lente sesgado que rechaza cualquier variable física, como la refracción atmosférica, que contradiga su premisa inicial. Es un círculo vicioso epistemológico que demuestra la resiliencia del pensamiento conspirativo sobre la evidencia. Para finalizar, volvemos a la filosofía de la ciencia. El filósofo Karl Popper estableció que una teoría es científica solo si se puede ser probada como falsa. El debate de la Tierra plana ilustra la antítesis de la ciencia popperiana. La comunidad de creyentes nunca permite que ninguna prueba falsee su teoría. Cuando la observación refuta el disco, inventan una nueva conspiración para proteger la creencia. Esto la convierte en una creencia hermética más que en una teoría científica. La ciencia, en cambio, se valida a través de la consistencia universal. Desde las sombras medidas por Eratóstenes de Cirene hace más de 2100 años hasta los sistemas de posicionamiento global popularmente conocidos como GPS, que dependen de la geometría esférica. La esfera es el único modelo que funciona y se verifica en cada punto de la Tierra. La lección final es que el debate científico sobre la forma de la Tierra se cerró hace siglos. El debate actual es cívico y social. ¿Cómo reconstruimos la confianza en la verdad, en el método científico y en las instituciones que nos ofrecen un conocimiento validado y verificable? Hemos utilizado la teoría de la Tierra plana como un objeto de estudio sociopolítico. Hemos visto que es un fenómeno impulsado por algoritmos, instrumentalizado por la política populista y cimentado en una geografía imaginada de desconfianza. Pero debemos terminar con una reafirmación ineludible de la geodesia. La Tierra no es un disco, es un geoide azul que orbita un sol. El consenso científico que se remonta a la antigüedad con las mediciones de Eratóstenes y se confirma diariamente con la física newtoniana, la mecánica celeste y cada imagen de satélite es categórico. La lección de este análisis es que en la era de la desinformación, la defensa de la alfabetización científica y el rigor crítico no es un ejercicio meramente académico, es una responsabilidad cívica. El debate sobre la forma de la Tierra ya está cerrado. El debate crucial que nos plantea la Tierra plana es cómo reconstruir la confianza en el conocimiento experto y en las instituciones científicas y democráticas que lo producen. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál crees que es la próxima gran verdad científica que el populismo o las fake news intentarán derribar? Gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que este viaje a través de la sociología, la política y la geografía de la desconfianza te haya parecido interesante. Sigamos explorando la superficie real de nuestro complejo, fascinante y definitivamente redondo planeta. Hasta la próxima.